Todos hemos visto a una estrella brillar en televisión, pero ¿qué hay detrás de ese brillo? ¿Cómo se hace una estrella de Rubén Aviña? Es un viaje a las entrañas del mundo del espectáculo en México, sus sueños, sus trampas y sus secretos. Publicado en 1994, este libro fue uno de los primeros trabajos periodísticos de Aviña sobre el entretenimiento mexicano. Rubén Aviña, periodista y escritor, es conocido por destapar verdades incómodas de la industria y aquí se mete de lleno en cómo se construye la imagen pública de una celebridad desde cero. Si te gustan las reseñas que revelan lo que hay detrás de los libros más polémicos y reveladores, suscríbete y activa la campanita. Aquí leemos lo que otros prefieren callar. Y así es como empezamos la reseña más completa del libro Cómo se hace una estrella, escrito por Rubén Aviña. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, me regales un like y me envíes todos tus comentarios. Iniciamos. En este libro, Aviña quería exponer que las estrellas no nacen por casualidad. Son proyectos cuidadosamente diseñados por productores, managers, casas discográficas y medios de comunicación. El libro revela cómo se decide todo: la imagen y el vestuario, el discurso y la personalidad pública, las apariciones mediáticas, los escándalos controlados. Es una mirada detrás de bambalinas para entender cómo se fabrica un ídolo en México. El libro es casi una cápsula del tiempo del entretenimiento mexicano en los años 90, cuando programas como Siempre en Domingo o en Familia con Chabelo dominaban la televisión y podían catapultar carreras. Aviña fue testigo directo como periodista de esa era y vio el nacimiento de figuras como Gloria Trevi, así como el papel de Sergio Andrade como productor. El autor no se limita a mostrar a los artistas como productos, también refleja su lado humano, sus inseguridades, la presión mediática y el costo emocional de la fama. Aviña muestra que la fama no solo es glamour, también implica pérdida de privacidad y autonomía. Y aunque toca temas delicados, evita el amarillismo. El enfoque es más analítico y narrativo que acusatorio, dejando que el lector saque sus propias conclusiones. Esto le permitió hablar de personajes muy conocidos sin convertirse en un libro de chismes, sino en una obra de periodismo cultural. En resumen, Aviña escribió este libro para mostrar el engranaje invisible que crea a las figuras públicas y para dejar un testimonio histórico de una época en la que la música, la televisión y los medios estaban íntimamente ligados al nacimiento de las estrellas. ¿Cómo se hace una estrella? Mezcla investigación y anécdotas para mostrar la maquinaria que convierte a una persona común en un ídolo nacional. Aviña habla de agencias, productores, contratos, manipulación mediática y, por supuesto, la parte oscura. Los escándalos inventados, las rivalidades falsas y la presión psicológica para mantener una imagen perfecta. Los puntos fuertes de este libro son la autenticidad, pues Aviña no adorna, sino que solo expone el lado más real de la farándula. El ritmo narrativo mezcla chisme, periodismo y reflexión, y su relevancia histórica, porque es un retrato de la industria del entretenimiento de los 90 que hoy sigue vigente. Uno de los aspectos más fuertes del libro es cómo desmenuza la construcción de una estrella, entre comillas,
desde el cambio de nombre, la cirugía estética sugerida, hasta romances preparados para vender portadas. Es un recordatorio de que la fama es tanto un sueño como un producto manufacturado. Si buscas nombres y acusaciones directas, este libro no te los dará tan explícitos como otros de Aviña. En algunos capítulos, la narrativa se siente más como una guía general que como un destape explosivo. Cómo se hace una estrella es lectura obligada para quienes amen el entretenimiento, pero también para quienes quieren entender que detrás de cada sonrisa en cámara hay un equipo de producción, estrategias y muchas decisiones calculadas. Es un espejo de la fama con sus luces y sus sombras. ¿La fama es un talento o una estrategia? ¿Cómo se construye una estrella desde cero? Este libro de Rubén Aviña tiene las respuestas. Todos hemos visto a una estrella brillar en televisión, luces, aplausos, entrevistas. Pero, ¿qué hay realmente detrás de ese brillo? ¿Cómo se fabrica la imagen de un ídolo? ¿Cómo se hace una estrella?, escrito por Rubén Aviña en 1994, no es solo un libro, es una radiografía de la industria del entretenimiento mexicano en los años 90, una guía de los sueños, las trampas y los secretos que se esconden tras las cámaras. Hoy en esta reseña vamos a explorar no solo el contenido del libro, sino el contexto histórico, sus revelaciones y por qué, casi 30 años después, sus páginas siguen vigentes. Rubén Aviña no es un escritor cualquiera, es periodista, biógrafo y sobre todo un observador crítico del mundo de la farándula. Antes de escribir este libro, ya había comenzado a cubrir el espectáculo en una época en la que Televisa y TV Azteca dictaban quién era famoso y quién no. En 1994, México vivía un momento de cambio. La televisión seguía siendo el centro de todo. Las revistas de espectáculos vendían miles de ejemplares y la radio todavía influía en el éxito de un artista. Internet apenas era un rumor lejano. Y en medio de todo esto, Aviña decidió revelar cómo se creaba a una estrella. El libro está organizado en varios capítulos, cada uno enfocado en una etapa del camino hacia la fama. Vamos a repasarlos uno por uno. El capítulo 1, el inicio del sueño, cuenta historias de jóvenes con aspiraciones, el llamado de la fama y las motivaciones personales. En el segundo capítulo, el reclutamiento, nos platica cómo agencias y productores buscan talentos con potencial vendible, entre comillas. El tercer capítulo, la transformación, nos platica cómo se hace todo el cambio de nombre, la imagen, la voz, el estilo, desde cortes de cabello hasta cirugías plásticas sugeridas. El capítulo cuarto, el lanzamiento mediático, nos habla sobre las entrevistas, los escándalos planeados y las portadas de revista estratégicas. En el capítulo 5, la presión de mantenerse, habla sobre la disciplina férrea, las giras extenuantes y el control sobre la vida privada. Y en el capítulo 6, el costo de la fama, nos habla sobre la soledad, el desgaste emocional y la pérdida de identidad. Y como mencionaba Rubén Aviña, la estrella no nace, se construye. Todo en ella ha sido planeado. Su sonrisa, sus lágrimas, su rebeldía, incluso sus romances. Este párrafo resume la filosofía central del libro.
la fama es un producto manufacturado. Aviña nos muestra que no hay nada casual en el ascenso de una figura pública. Todo responde a un plan diseñado por productores, managers y publicistas. La maquinaria del espectáculo no solo vende talento, vende una historia. Y si no existe, se inventa. Aviña detalla estrategias como romances ficticios para atraer portadas, escándalos fabricados para mantener relevancia, rivalidades planeadas para generar rating y el uso del misterio y el silencio como herramienta publicitaria. Nada de esto ha desaparecido, simplemente ha cambiado de escenario. Hoy ocurre en redes sociales. En el camerino, la estrella se mira al espejo. Ya no sabe si ve a la persona o al personaje que todos esperan que sea. Este es uno de los momentos más humanos del libro. Nos recuerda que detrás de la fama hay personas que a veces ya no se reconocen a sí mismas. Entre las fortalezas del libro destaco la honestidad y el ritmo narrativo. Mezcla periodismo con drama sin caer en exageraciones. Como punto débil, si buscas nombres y acusaciones directas, aquí no los encontrarás tan explícitos. Aviña opta por mantener cierta discreción, probablemente por razones legales o éticas. Cómo se hace una estrella fue pionero en mostrar el detrás de cámaras del espectáculo mexicano. Abrió la puerta para que otros periodistas se atrevieran a contar lo que pasaba fuera de escena. Y lo más interesante, sus observaciones sobre manipulación mediática encajan perfectamente con la era de influencers y TikTok. Al final, este libro no es solo para fans del espectáculo, es para cualquiera que quiera entender cómo se fabrica la imagen que consume el público. ¿Y tú? ¿Crees que la fama es un sueño o es una trampa? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan las reseñas que revelan lo que otros prefieren callar, suscríbete y activa la campanita. Aquí leemos lo que otros no se atreven a contar. En Cómo se hace una estrella, escrito en 1994 por Rubén Aviña, se ofrece una mirada crítica y detallada sobre la industria del espectáculo mexicano, revelando las estrategias y procesos detrás de la creación de figuras públicas. Aunque el libro no se centra en anécdotas personales específicas de artistas, sí describe situaciones y prácticas comunes en la industria. Algunas de las situaciones y prácticas descritas en el libro incluyen la transformación de imagen, cómo es el proceso mediante el cual se cambia la apariencia, el nombre y el estilo de una persona para convertirla en una figura pública. La creación de escándalos mediáticos, que es la fabricación o exageración de situaciones para mantener el interés del público y los medios de comunicación. La manipulación de la prensa, cómo los medios de comunicación son utilizados para promover o destruir carreras según los intereses de los involucrados. Y por último, la explotación emocional, que es el uso de las emociones y de las relaciones personales de los artistas para generar contenido atractivo para el público. Estas situaciones reflejan las dinámicas y las estrategias utilizadas en la industria del entretenimiento para moldear y mantener la imagen de las estrellas. En este libro, Rubén Aviña comparte una anécdota significativa sobre Gloria Trevi, destacando su evolución en la industria del entretenimiento mexicano. Aviña recuerda haber conocido a Gloria Trevi en 1985, que en ese momento solo era Gloria, cuando ella formaba parte del grupo Boquitas Pintadas, creado por el productor Sergio Andrade. Estamos hablando del año
1985. En ese entonces, Gloria era una joven de aproximadamente 14 años, con una personalidad dulce y algo despistada. Sin embargo, al verla años después en el programa Siempre en Domingo, Aviña se sorprendió al encontrarla transformada en una artista con una imagen agresiva y una actitud completamente diferente. Este cambio radical en su estilo y presencia escénica reflejaba cómo la industria del espectáculo puede moldear y transformar a los artistas para adaptarlos a las demandas del público y los medios de comunicación. Además, Aviña menciona que a pesar de las diferencias en su carácter y apariencia, Gloria siempre mostró una gran creatividad y deseo de sobresalir en el mundo del espectáculo. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a las tendencias del momento fue clave para su éxito en la industria. Esta anécdota ilustra cómo los artistas como Gloria Trevi pueden ser moldeados por las dinámicas de la industria del entretenimiento, pasando de ser jóvenes con sueños a convertirse en figuras públicas con una imagen cuidadosamente construida. En este libro, Rubén Aviña ofrece una mirada crítica y detallada sobre la industria del espectáculo mexicano, revelando las estrategias y todos los procesos detrás de la creación de figuras públicas. Y aunque el libro, como ya he mencionado, no se centra en anécdotas personales específicas de artistas, sí describe situaciones y prácticas comunes en la industria. Aviña menciona que a pesar de las diferencias en su carácter y apariencia, Gloria siempre mostró una gran creatividad. Cómo los artistas como Gloria Trevi pueden ser moldeados por las dinámicas de la industria del entretenimiento. Otro factor a analizar en este libro es el contexto histórico de México en 1994, año en que se publica este libro. Como mexicanos sabemos que 1994 fue un año crítico y turbulento para el país. Fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, lo cual generó un clima de incertidumbre y tensión política en todo el país. También fue el inicio del levantamiento zapatista en Chiapas, del EZLN, el 1 de enero, que puso el foco internacional en México y sus desigualdades sociales. Después hubo elecciones presidenciales, Ernesto Zedillo ganó, pero el país estaba marcado por la crisis política y la percepción de corrupción. En lo económico, 1994 fue el año previo a la crisis del peso mexicano, lo que se conoce como el efecto tequila, que estalló en diciembre. La economía estaba en recuperación tras la liberación y la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este tratado que se lleva a cabo con México, Canadá y Estados Unidos en 1994. La desigualdad y el desempleo eran notables. La televisión y la farándula ofrecían esos sueños de ascenso a millones de mexicanos que buscaban escapar de la crisis. En un contexto cultural y de entretenimiento en 1994, Televisa dominaba prácticamente toda la televisión de México. Programas como Siempre en Domingo eran puertas de lanzamiento para artistas. TV Azteca recién había emergido como competidor, creando la necesidad de generar contenido más llamativo y escandaloso. La televisión dictaba quién podía ser famoso y la fama dependía casi exclusivamente de la exposición mediática. La música pop y rock mexicana estaba en auge. Grupos y solistas jóvenes eran reclutados y moldeados para el público adolescente y juvenil. Gloria Trevi, por ejemplo, estaba comenzando a transformar su imagen y era parte de un sistema que controlaba rígidamente la trayectoria de los artistas.
La industria era altamente controladora. Productores como Sergio Andrade definían nombre artístico, estilo y hasta comportamiento público. Las revistas del espectáculo eran instrumentos clave para moldear la opinión pública. Se fabricaban historias, romances y escándalos para mantener a los artistas relevantes y vender revistas. La prensa de espectáculos funcionaba como una especie de mercado de fama, donde la imagen de los artistas podía subir o bajar de la noche a la mañana. La década de los 90 fue la era dorada de la televisión y la radio como plataformas de fama antes del auge de Internet. El público confiaba en los medios tradicionales, lo que permitía a productores y managers manipular la percepción de la audiencia con relativa facilidad. En resumen, 1994 fue un año convulso y lleno de contrastes, crisis política y económica por un lado, y una industria del entretenimiento que ofrecía sueños de fama por el otro. Esto explica perfectamente por qué Rubén Aviña escribió Cómo se hace una estrella, porque era el momento de revelar la maquinaria detrás de la fama en un país donde los medios tenían un poder absoluto. Aviña tuvo acceso a productores, managers y artistas, lo que le permitió conocer el funcionamiento interno de la televisión y la música en México. Su obra revela cómo se moldea la imagen de los artistas, cómo se planean escándalos y cómo se manipula la percepción pública. Y aunque sus libros mencionan nombres y casos, generalmente mantiene discreción legal, enfocándose más en la dinámica del sistema que en acusaciones directas. Aviña no solo observó a Gloria como periodista, sino que la analizó como ejemplo de la creación de una estrella en México. Su libro muestra a Gloria Trevi como caso paradigmático de cómo la industria transforma talento joven en figuras públicas mediáticas. La historia de Gloria Trevi refleja la tensión entre identidad personal y personaje público, un tema central en cómo se hace una estrella. Y en este libro pone a Gloria Trevi como ejemplo de lo que nos está contando. Y nos dice, en 1968 nace Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz en Monterrey, México. Desde niña muestra interés por el canto y la actuación. Aviña resalta su personalidad dulce y espontánea, aún sin la imagen provocadora que la haría famosa. Después, en 1984, participa en concursos de canto y programas locales, destacando su talento. Aviña apunta que su juventud y apariencia la hacen apta para ser moldeada por productores. De 1985 a 1988 ingresa al grupo juvenil Boquitas Pintadas, producido por Sergio Andrade. Es decir, que para ese entonces Gloria ya tendría 18 años, ingresa al grupo juvenil Boquitas Pintadas, producido por Sergio Andrade. Aquí comienza la formación de su personaje público. Aviña describe cómo Andrade supervisaba no solo la música, sino también la imagen, el comportamiento y las relaciones personales de los integrantes. Después de 1988 a 1999 es cuando se da la transformación y la exposición mediática de Gloria Trevi. Ella empieza a destacar dentro del grupo, mostrando carisma y rebeldía, elementos que Aviña identifica como esenciales para crear una estrella. Aviña menciona que los productores implementaban cambios estratégicos, peinados y vestuario impactantes, canciones con letras provocadoras para atraer al público adolescente. La prensa y la televisión comienzan a vender su imagen como rebelde,
preparando el terreno para su carrera en solitario. De 1991 a 1994, Gloria Trevi hace su carrera en solitario y consigue el éxito. Lanza su carrera en solitario con canciones que mezclan pop, rock y provocación, consolidando su marca personal. Aviña observa cómo la industria la posiciona estratégicamente, con portadas de revistas con su imagen provocadora y con entrevistas que construyen un personaje público más atrevido y polémico que la persona real. Este periodo es ejemplar en el libro para mostrar cómo se fabrica una estrella, no solo talento, sino estrategia mediática constante. Y sobre la relación que ve Aviña entre Gloria Trevi y Sergio Andrade, Aviña detalla que Sergio Andrade tuvo control absoluto sobre su carrera. Decisiones sobre música, imagen, relaciones y apariciones públicas corrían a cargo de Sergio Andrade. Gloria es presentada como una figura creada y sostenida por productores con libertades limitadas respecto a su vida personal. Aviña no entra en acusaciones legales, se enfoca en cómo esta dinámica demuestra la manipulación sistemática de la industria. Después de 1994 en adelante, nos habla sobre el impacto y el legado de Gloria Trevi, pues ella se convierte en símbolo de la rebeldía adolescente y del éxito fabricado. Aviña usa su caso como ejemplo de transformación de una persona común en ídolo mediático, mostrando el costo personal y psicológico detrás de la fama. La narrativa del libro enfatiza que la fama es una construcción planificada, no un resultado natural del talento. Y en este libro, en todo momento, Rubén Aviña nos recuerda que en México la fama no llega sola, se fabrica, se moldea y muchas veces se controla. En el caso de Gloria Trevi, según Aviña, el éxito no era casualidad, todo estaba calculado, entrevistas estratégicas, apariciones públicas y una constante exposición en medios de comunicación. La estrella estaba hecha, pero el precio de esta fama sería alto. Sergio Andrade, productor y mentor, tenía control absoluto sobre su carrera. Decidía qué canciones cantaría, cómo se vestía, incluso cómo debía comportarse frente al público. Gloria Trevi era tanto artista como producto de la industria. Aviña nos recuerda que detrás de la imagen provocadora y de la fama instantánea existía una joven sometida a reglas estrictas donde su identidad personal a menudo se confundía con su personaje público. Hoy, Gloria Trevi es un ícono de la música mexicana, pero según Rubén Aviña, su historia es más que fama y escándalo. Es un ejemplo de cómo se fabrica una estrella. El talento, la exposición mediática y la maquinaria de la industria trabajando juntos, creando un fenómeno cultural que trasciende generaciones. Gloria Trevi nos enseña que la fama es un juego complejo, lleno de estrategia, sacrificio y transformación. Y Rubén Aviña, con su mirada de periodista y narrador, nos permite comprender cómo se hace realmente una estrella. Y respecto a Sergio Andrade, Rubén Aviña nos dice o lo describe como un productor altamente influyente en la industria musical mexicana, capaz de moldear carreras desde cero. Se le presenta como un mentor estratégico que conoce cómo posicionar a sus artistas en medios de comunicación, programas de televisión y revistas. Es visto como alguien que controla todos los aspectos de la vida profesional de sus artistas,
canciones, vestuario, peinados, imagen pública y a veces incluso decisiones personales. Y es por eso que detrás de esta fachada, él pudo hacer y deshacer a su antojo y provocar muchísimo daño en sus víctimas. Según Aviña, Andrade tiene un poder casi total sobre los artistas jóvenes, especialmente sobre los miembros de grupos juveniles como Boquitas Pintadas. Él decide qué canciones cantarán y cómo interpretarlas, cómo deben vestirse y peinarse, qué entrevistas dar y cómo comportarse frente a los medios. Aviña enfatiza que este control no es casual, es una estrategia consciente para construir la estrella perfecta, mezclando talento, carisma y exposición mediática. Gloria Trevi es presentada como su proyecto más visible. Andrade supervisa y guía su transformación de niña tímida a figura pública, provocadora y mediática. Aviña subraya la tensión entre la identidad personal de Gloria y el personaje que Andrade ayudó a construir. Se describe una dependencia profesional para mantener su carrera. Gloria debía seguir las directrices del productor. Aviña describe a Andrade como un maestro en manipular la percepción pública. Diseñaba la narrativa de los artistas en revistas y programas, seleccionaba cuidadosamente las apariciones públicas y escándalos controlados y preparaba a los artistas para enfrentar críticas, entrevistas difíciles y la exposición masiva. Aviña no acusa directamente a Andrade de delitos en su libro, sino que se enfoca en cómo su control ilustra la dinámica de la industria musical mexicana. Se le describe como una figura clave en la fabricación de estrellas, pero también como alguien que limita la libertad personal de sus artistas. En resumen, Aviña lo presenta como un ingeniero de fama, un hombre capaz de crear ídolos, pero con un control casi absoluto sobre sus vidas y carreras. En Cómo se hace una estrella, Rubén Aviña no solo nos muestra el ascenso de figuras como Gloria Trevi o la mano estratégica de Sergio Andrade, nos revela algo más inquietante, que la fama, lejos de ser un accidente afortunado, es una obra calculada, diseñada en cada detalle por quienes conocen el juego. Este libro nos recuerda que detrás de las luces, los aplausos y las portadas existe un mundo de control, manipulación y estrategia, y que cada ídolo que admiramos es en parte una construcción y en parte un ser humano intentando sobrevivir dentro de ella. Tal vez después de conocer esta historia no volvamos a ver a las estrellas de la misma forma, pero sí podremos entender que más allá del mito siempre hay una verdad esperando ser contada. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, suscríbete a este canal. Aquí seguimos descubriendo los secretos, las verdades y las sombras detrás de las figuras que creímos conocer. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo, porque la próxima historia podría sorprenderte aún más. Y así es como llegamos al final de esta reseña del libro Cómo se hace una estrella de Rubén Aviña, publicado en 1994. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, regálame un like, envíame todos tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.